Entrevista en 14 bis. 9:15 minutos, le damos la bienvenida a Santiago Bulat. Él es economista, investigador en IDEA, consultor en INVEC y también colega porque es columnista en el Diario de la Nación. Una mirada fresca de la economía y bueno, Santiago, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte la primera impresión que te da la modificación del gabinete de ayer y que todo el área económica pasa a la gestión de Sergio Massa. Me interesaba tener tu mirada. Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el llamado primero. Y, a ver, creo que el gobierno estaba seguro de que algo tenía que hacer. O sea, me parece que no tenían bien claro qué. De hecho, la entrada de Bataki fue mientras pensamos que hacemos, ponemos a alguien. Pero básicamente lo que demuestra es que no se podían quedar de brazos cruzados porque así no iban a llegar con la cantidad de dólares, no iban a llegar con el rollover de la deuda, iban a llegar con una inflación más alta. Entonces, de alguna manera tenían que accionar. Creo que este es el primer plan, tampoco sabemos si está concluido este plan de poner a Massa y que venga con parte en un equipo nuevo, pero sí lo que están tratando de hacer es generar un shock de expectativas positivo. Yo te podría decir que los bonos reaccionaron bien, no por un tema de Massa exclusivamente, pero que tampoco fue negativo, digamos. Tuvimos buenas jornadas a nivel global de los bonos y de los flujos que entraron a mercados emergentes, con lo cual te diría que a priori no podemos decir mucho de cómo se lo toma el mercado, hay que esperar las medidas, pero yo creo que sí estaban a la espera de la unificación del Ministerio de Economía, de la centralización de la toma de decisiones, y el único punto que queda ahí medio, que no se sabe bien qué va a suceder, es el tema energético, ¿no? Que es la gran disputa que todavía no se sabe, ¿no? ¿Es un tema de nombres o es un tema de reformas estructurales, de medidas? Porque, a ver, el mercado reaccionó positivamente estos 2 días en las que tomó fuerza la versión de Massa. Pero bueno, los nombres sin medidas pueden durar 48 horas, una semana, pero digo, ¿el mercado está esperando reformas estructurales y unas medidas más de fondo? Sí, totalmente. O sea, es por eso te digo, digamos, es verdad que el mercado reaccionó positivamente, pero también tuviste jornadas de mercados emergentes y de toda Latinoamérica que fueron muy buenas. O sea, en Brasil te puedo decir que el efecto Massa también funcionó y sería raro decirte eso. Digamos, de alguna manera lo que está sucediendo es que sí, el mercado lo toma expectante como algo positivo de que haya cambios, y creo que más por la estructura que por el nombre. O sea, si vos me hubieras dicho que Massa cambiaba por Bataki sin demasiado cambio más, te diría que improbablemente hubiera sido tomado como una medida que pueda cambiar algo. Creo que la unificación de ministerios y el cambio de varios nombres, dándole mayor potestad al Ministerio de Economía, es una buena noticia. Hay que ver qué se hace ahora. Digo, lo primero es unifiquemos las decisiones, que uno no tire para un lado y el otro tire para el otro, por lo menos vamos todos para el mismo lado. Ahora hay que definir el lado. Hay que ver si hace un ajuste más ortodoxo, si hace más expansión fiscal, lo cual esta economía ya no te está dando lugar para eso. Creo que hay una especie de apuesta intrínseca dentro del mercado que dice va a haber un ajuste más fuerte. Yo no lo tengo claro tampoco, no sé cómo va a reaccionar eso políticamente y cuál es la estrategia, sabiendo que la relación con Cristina, bueno, tampoco era la mejor, ¿no? Hasta el momento. Decía en el arranque del programa, en el editorial, que se supone que habrá un giro hacia la centro derecha en la toma de decisiones vinculadas a economía por lo que fueron las campañas de Massa, por lo que fue su plataforma política, por los economistas con los que habla. ¿Vos crees que va a ser así? Y incluso aprovecho y hago el paréntesis que vos pusiste, dejando de lado y excluyendo al sector energético. Claro, sí, bueno, eso es bastante relevante, ¿no? A la hora de entender qué es lo que pueden hacer, porque justamente son los 3 puntos del PBI, o sea, 2,5 puntos del PIB que son fáciles de recortar, si se quiere, y es difícil si está acá por ahí. La verdad, Massa es una incógnita. Digo, el tipo fue y vino 70 veces y la verdad es que no me da ninguna seguridad de para dónde va a ir. Es cierto que cuando ya me respondiste, Santi, es una incógnita, me dijiste.
es un incógnito total. Digo, cuando uno habla y ve con quién se asesora, digo, sí, es verdad, está cerca de Redrado, que tiene más de corte, si se quiere, ortodoxo, ha estado en el gobierno, no tiene demasiado giro y guiño con la centroizquierda, o con la izquierda más radicalizada, pero la verdad es que siempre fue incógnito. Digo, con el kirchnerismo nunca más iba a estar, y de repente está, digamos, que puede saltar con un martes 13 también. Entonces, para mí no está tan claro cuál es el rol de Massa, pero sí está. Por eso te digo, la expectativa de lo que vos estás bien diciendo. Está la expectativa de que haga un giro de la centro-derecha, que haga un ajuste fiscal más fuerte que permita reencauzar las expectativas. Y creo que él también sabe que si no hace eso, digamos, no va a tener demasiado sentido ese movimiento. Así que uno podría pensar que va a intentar por lo menos ir por ese lado, chocándose con la política, ¿no? Que eso no es menor. Estamos hablando con Santiago Bulat, él es economista. Recién hacía mención a que este suerto de efecto Massa, y lo pongo entre comillas, tuvo una inicial buena reacción de los mercados en medio de las versiones, cuando todavía no se había oficializado su nombramiento, pero me resulta interesante lo que marcaba Santiago, es que también fueron buenas jornadas en la región. Aprovecho eso para preguntarte si es común en otros países de la región, en países vecinos, tener una inflación tan alta como la Argentina y tener más de 10 tipos de cambio como tenemos aquí en el país. Sí, la verdad que no, obviamente estamos en una situación muy anómala. Digamos, nosotros nos estamos empezando a acostumbrar, es como el cuento de la rana hervida, ¿viste? Que mientras se va quemando a poco no se da mucho cuenta que se está quemando. Nosotros estamos con una inflación de 60 y pico, transitando tranquilamente para 90 para fin de año, y a nadie se le mueve demasiado un pelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos empezamos a acostumbrar a una situación que es un deterioro constante. Es verdad que el mundo volvió a vivir inflaciones altas, digamos, eso es algo que está pasando ahora en Estados Unidos, pero es un 9% anual, y está tomando medidas, digamos, reacción rápida para que eso rápidamente vuelva a la normalidad, que vamos a ver si lo consiguen, probablemente no sea este año ni el próximo, pero que sí vuelva al 2%. Argentina tiene una situación anómala, yo no creo que esto vaya a cambiar mucho. Digo, si la inflación está proyectada para 90 y pico, el mes de julio ya va a ser muy malo, y podemos esperar que si va para 5% todos los meses que siguen, bueno, la inflación de repente se posiciona en el 87, pero es una barbaridad. Entonces, no, estamos muy lejos, y vamos a ver qué pasa con el mercado de cambios. A mí me parece que ahí puede haber un cambio, estoy hablando puramente desde la intuición, pero que puede haber un desdoblamiento del tipo de cambio formal, tratar de no perder dólares por el lado de los turistas y demás, que es algo ahí que ya vienen tomando medidas más tranquilas, que puedan ser algo más agresivas, y también un dólar distinto para las deudas financieras de las empresas. Eso podría permitirle al Banco Central acumular algo más de dólares, pero tampoco, reitero, sé si van a ir por ese esquema, ¿no? Hay que ver quién agarra, reitero, un montón de cosas que todavía no están definidas. Y con respecto al campo, a ver, el dólar, este dólar soja que se creó medio a las apuradas la semana pasada, ¿es un incentivo para el campo para liquidar las cosechas, o lo ves todavía con cierta desconfianza para hacerlo? Mira, el que necesita pesos, para pagar los fertilizantes, para pagar sueldos, para pagar cosas, la cotidianidad, muy probablemente esto le sirva. Ahora, el que se quiere quedar con los dólares, yo pienso que ahora menos va a liquidar, porque va a esperar a que haya una compresión de la brecha cambiaria, y poder ahí, con esa expectativa, tratar de comprar un dólar más barato, ¿no? Tratar de comprar todo con un dólar más barato, ¿no? Los 240, el 30% que se le permite. Yo te diría que a priori el que necesita pesos puede ser una buena herramienta, sobre todo esperando una eventual devaluación del tipo de cambio oficial, pero para el que quería quedarse con dólares todavía no es un incentivo demasiado claro a que eso sirva, ¿no? Así que no lo veo como que vaya a haber una super liquidación. De hecho, no estuvo pasando en los últimos días que se haya aumentado la liquidación respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Santiago, estabas haciendo proyecciones inflacionarias anuales de casi 90%. Supongo que estarías contemplando en eso lo que van a ser los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que se presuponen que serán entre agosto y septiembre. Sí. Digo yo,
si veo el 90%, no encuentro acuerdos paritarios que hayan estado en esa línea. Sí encuentro muchos entre 60 y 65, con muchas cláusulas de revisión. No, nos anticipamos a una negociación de paritarias permanente, casi mensual. Te diría que, sí, no sé si mensual, pero que va a haber una reapertura de las paritarias, no tengas dudas, digamos. Eso va a pasar inminentemente. En cuanto los logaritmos de inflación ya empiecen a tocar lo que habían cerrado, seguramente ya empiecen a abrir la puerta, empiezan a tocar la puerta de los sindicatos para que eso nuevamente se vuelva a negociar. Eso es seguro, dalo medio por hecho que va a suceder. Así que lo que sucede en economías de alta inflación, como es esta, es que básicamente los contratos tienden a acortarse mucho, ¿no? Entonces lo que pasa es que uno que había negociado algo, un sueldo, por ejemplo, en un año, de repente se lo pide que sean 6 meses, y las paritarias de repente no se negocian más en un año, sino 6 meses, y eso pasa con los contratos, con los proveedores, con los clientes, todo empieza a negociarse mucho más corto, porque no se sabe cuál va a ser el dólar ni la inflación del momento. Y a ver, y en cuanto a la salarial, y me interesa acá saber tu mirada de qué es lo que arroja más certezas al mundo empresario y a la economía en general. ¿Es conveniente cerrar acuerdos por porcentajes, ya sea trimestrales o semestrales? Estamos de acuerdo en que acuerdos a largo plazo ya no van más. ¿O sumas fijas? Porque Cristina Kirchner insiste con esto de las sumas fijas y, por ejemplo, ahora el gremio de los porteros esta semana acordó un bono a pagarse en sumas fijas de manera consecutiva durante los próximos 7 meses, que no deja de ser, de arrojar una certeza, por lo menos para el bolsillo de los porteros de los edificios, ¿no? Pero el mercado, ¿qué interpreta mejor? ¿Las cifras en porcentaje o meterle dinero al trabajador con sumas fijas de golpe? El tema de la suma fija, así como pasa con jubilados y demás, que a veces no lo meten en la fórmula, es para no generar, si se quiere, una especie de derecho adquirido. O sea, de poder decir, che, esto fue eventual, sabemos que la situación está complicada, eventualmente vamos a hacer esto, vamos a generar este determinado bono o este aumento del momento, pero no lo vamos a meter en la fórmula para siempre, no va a ser parte de tu salario, digamos, por aumento porcentual. No lo vamos a convalidar como aumento porcentual. Entonces, de alguna manera, las empresas tratan de cubrirse un sobrecosto que después no saben si van a poder pagar o que les va a ser bastante elevado, y por el otro lado los otros siguen recibiendo plata. Entonces, de alguna manera, el mercado lo que prefiere es hacer algo fijo y tratar de no irle poniendo porcentajes a todo el tiempo, porque eso es una dinámica que puede ser mucho más rápida y peligrosa, ¿no? Así que sería eso un poco. Santiago, lo último, a ver, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que crees vos que debería tomar Sergio Massa con urgencia? Yo creo que tiene que contarnos qué va a hacer con lo fiscal, o sea, decir cómo va a reducir el déficit fiscal. Creo que ahí la parte de energía, por eso me parece que no puede no estar presente. Creo que tiene que decirnos además qué va a pasar con los tipos de cambio, dado que estamos en una economía sin reserva. Y a partir de eso también, bueno, va a tener que contarnos un poquito qué va a pasar con, digamos, acá en adelante también, con un poco la coalición, el rol del Banco Central. Digo, me parece que hay muchas aristas que tienen que tocar, pero principalmente te diría, ¿qué vas a hacer con lo fiscal? ¿Cómo vas a reducir la emisión monetaria al lado de eso? ¿Y qué vas a hacer con la parte cambiaria? ¿Cómo vas a dejar de perder dólares o empezar a acumular dólares por la parte del Banco Central, que hoy está en una situación crítica, ¿no? Creo que esas van a ser las 2 medidas más rápidas que nosotros tenemos que interpretar y que más señales le puede llegar a dar al mercado. Bien, ¿me entendés? Te voy a afanar otra. Siempre los periodistas decimos la última, pero alguna más. No, a ver, cortita y tiene que ver con las 3 aristas estas que enumeraste, y una tiene que ver con las reservas, ¿no? Ya que sos economista, quiero que nos expliques a la gente de a pie, a los comunes, qué quiere decir vivir sin reservas, ¿no? Bueno, vivir sin reservas, que es un poco lo que nos está pasando ahora, es vivir con un tipo de cambio mucho más alto, con una brecha cambiaria enorme, y básicamente con un tipo de cambio que de repente deja de ser el oficial, el de
el de referencia, ¿no? O sea, Venezuela tiene un tipo de cambio oficial, por ejemplo, pero nadie lo respeta, nadie le da bola, entonces todos van al paralelo. Ahora se empezó a ordenar un poco más porque la economía se está dolarizando de facto, pero la verdad es que es un tipo de cambio en el cual uno, digamos, no puede confiar en que va a poder importar esos precios, entonces directamente empieza a importar todo al contado con liquidación. Eso encarece mucho más la economía y de repente, digamos, transaccionás con un dólar que es financiero y eso te lleva a que los precios suban mucho más. Eso es un poco la dinámica que está empezando a tomar color ahora, muy de a poco, pero está empezando a pasar. Entonces hay que corregir eso antes de que pase. Santiago, gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto. Chau, chau. Pasó Santiago Bulat, economista acá por 14 bis. La entrevista en 14 bis.